Y vamos a leer en segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es la que aclara nuestra visión, nuestro entendimiento, y que el espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo esté sobre nosotros, Señor. Que opere a través del Espíritu Santo en base a la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos ese espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, para saber cómo enfrentar estos últimos tiempos, estos tiempos peligrosos, los cuales ya están entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Tome en su lugar, por favor. Eduardo Cleary, profesor de estudios sobre Latinoamérica en un colegio que se llama Providence College en Rhode Island, en los Estados Unidos. Él es un hombre que ha sido misionero en Sudamérica por muchos años, pero él es un estudioso, es un sociólogo él, y él hizo un estudio sobre la crisis que está pasando la iglesia evangélica o cristiana. Él habló del triunfalismo exagerado, de las cifras que se presentan en los distintos países cuando se habla de convertidos al evangelio. Son cifras infladas. Por ejemplo, se decía o se dice que el 50% de los cristianos en Guatemala, que el 50% de los habitantes en Guatemala son cristianos, pero eso no es verdad. La realidad, ya con encuestas científicamente comprobadas, es que solo un 25% de los habitantes en Guatemala son cristianos. En Chile se han inflado las cifras también y se dice que el 28% de los habitantes de ese país son cristianos. No es verdad. La realidad apenas alcanza un 18%. En Brasil se habla igualmente con cifras infladas del 21.6%, pero la realidad es que solamente el 15%, tal vez un poquito más. En México se ha hablado y se pasó nos quisieron vender la idea de que el 20% del país es cristiano. No, la realidad es que menos del 8% son cristianos aquí en México. Se habla por todos lados sobre un gran avivamiento y que grandes multitudes vienen a Cristo, se dice. Sin embargo, según estudios ya comprobados, hay un estancamiento dentro de la iglesia cristiana. Es decir, que se convierten muchos, sí, pero muchos abandonan la fe, muchos abandonan el evangelio. Por ejemplo, el 43% de los que nacieron en el seno de la iglesia evangélica o en familias cristianas, este 43% abandonan la iglesia cuando llegan a la mayoría de edad. El 68% aquí en México, escuchen, el 68% de los que se bautizaron en la década de los 90 hasta la fecha, dejaron el cristianismo, dejaron la fe, se fueron, ya no están. Y ese mismo fenómeno se presenta en toda Latinoamérica, incluyendo Canadá, bueno, ya sea Norteamérica y los Estados Unidos y Canadá. La mayoría de las grandes masas de convertidos se han vuelto también grandes masas de desertores del evangelio. Dice este hombre que el 57% de los desertores, de los que han desertado del evangelio, afirmaron haber recibido
sanidad física en un evento cristiano. 57%. Es decir, recibieron un milagro de Dios, pero nunca se convirtieron. Y esos tarde o temprano apostatan de la fe. ¿Por qué se ha dado este fenómeno dentro del cristianismo a nivel Latinoamérica y ya toda América? La respuesta es muy simple: porque se ha abandonado la palabra de Dios. Por eso, porque se ha dejado a un lado la palabra de Dios y se está predicando un evangelio sin Dios. Se está predicando un evangelio enfocado en los deseos humanos, en los anhelos puramente humanos, y no está enfocado en lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. ¿El resultado cuál es? Apostasía. Ese es el resultado. Y estos versículos que acabamos de leer, aquí en ellos, el apóstol Pablo está instruyendo a un joven pastor llamado Timoteo. Pero también es una instrucción que es para todos nosotros los que servimos a Dios. Y la instrucción y la advertencia es acerca de que vendrían tiempos peligrosos, dijo. Y la frase tiempos peligrosos en el idioma original significa tiempos difíciles, significa tiempos feroces, significa tiempos duros. Eso significa tiempos peligrosos. Y en el versículo 1 de 1 Timoteo, vamos a estudiar, nos vamos a meter un poco más en las escrituras para entender cuál es la advertencia bíblica. Versículo 1 dice, le dice Pablo a Timoteo: también debes saber. Este verbo debes habla de una responsabilidad que todos los que somos ministros de Dios tenemos. Dios no va a bendecir la ignorancia de nadie, hermanos, ni la inocencia de nadie. Es preciso saber, y para saber hay que buscar. Entonces Pablo le dice: también debes saber esto. Él usó la palabra ginosco en el griego, que se traduce saber, que significa conocer, significa notar, significa reconocer, también significa entender y también significa informarse. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí a Timoteo? Timoteo, también debes conocer los tiempos, también debes notar cómo se va a ir dando todas estas cosas. Debes de ir reconociendo, debes de entenderlo, Timoteo. Por eso Pablo oraba a los efesios a favor de ellos, que les diera espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Debes entender, debes de informarte, Timoteo. ¿Y de dónde vas a sacar la instrucción de Dios para informar a los creyentes? De la palabra de Dios, pero observando a tu alrededor. Entonces le dice lo siguiente: también debes saber esto. ¿Y qué es esto? Que en los postreros días, en los últimos días, ¿qué sucedería? Yo no sé si ustedes han notado, están informados, entienden o no, que estos son los últimos días. O todavía piensan que no. Yo creo que estamos en los últimos días. Si alguno no lo ha notado, que el Señor le dé espíritu de revelación. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24, cuáles son las señales antes de su venida. Entonces le dice, ¿qué es lo que debería de saber que en los postreros días sucedería? Que vendrán, dice, vendrán. Y la palabra que Pablo usó aquí es muy interesante. Es la palabra enistemi, que significa asentarse sobre, significa permanecer. Ahora, ¿qué es lo que vendrá y se asentará y será algo que permanecerá en los últimos tiempos? ¿Qué? ¿Qué es lo que permanecerá? Tiempos peligrosos. A ver, piensen un momento en esa frase: tiempos peligrosos. ¿Qué significa? Yo le dije, tiempos difíciles. Vendrán y se quedarán. Vendrán tiempos duros. Son estos, hermano.
Vendrán tiempos feroces, tiempos duros de llevar, difíciles de enfrentar. Eso significa. Versículo 2. Aquí me surge a mí una pregunta. ¿Por qué serán así los últimos días? Duros, difíciles. Que el apóstol Pablo, escúchenme bien, que no está haciendo una confesión negativa, está hablando por el Espíritu Santo en advertencia. ¿Por qué serán así los últimos días? Y la respuesta está en el versículo 2. Porque habrá habrá hombres, mujeres por supuesto, habrá gente, y luego da una lista ahí bastante abrumadora de cómo sería el carácter de las personas que vivirían en los últimos tiempos. Dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces aquí viene otra pregunta que quiero que usted la reflexione. La pregunta es esta: esta lista de hombres que Pablo dijo que iban a caracterizar los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, los tiempos duros y difíciles, ¿de qué tipo de hombres o en qué tipo de hombres está hablando Pablo? ¿De los hombres del mundo que están afuera en el mundo o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Qué negativo era Pablo para afirmar las cosas. Efectivamente, está hablando de gente dentro de la iglesia. El versículo 5 te dice la respuesta, que efectivamente es gente dentro de la iglesia, metido dentro del cuerpo de Cristo. La cizaña metida dentro de la casa de Dios. Versículo 5 dice: todos estos tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad. Entonces no está hablando de los de allá afuera, porque esos no aparentan nada, esos no disimulan nada. Entonces está hablando de gente de adentro, de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ministros, falsos directores de alabanza, falsos cristianos, gente llenos de hipocresía, llenos de avaricia, de vanagloria, hambrientos de ser reconocidos y aplaudidos. Esos, dice, tendrán apariencia de piedad. La palabra que usó Pablo, que se traduce apariencia, es la palabra morfosis, que significa dar una imagen. Si hay algo que está caracterizando el ministerio de hoy, es dar una imagen. Hoy hay predicadores, cantantes, que traen peinadores, estilistas, traen maquillistas, y antes de salir a dar sus shows de predicación o de cantar, allá en los camerinos los están polveando y les están dando instrucciones y dicen: la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa, la imagen, te acomodan la corbata, no, esa no te queda, aquí tenemos otra, mira, a ver, póngase, acuérdese, Entonces hoy vemos una proyección de imagen, pero es pura apariencia, dice la Biblia. Y esta palabra morfosis significa también dar la impresión. ¿Qué impresión? De que son de Dios, de que son gente de Dios. Y ahí es donde muchos cristianos que no tienen discernimiento, que después les daré un tema sobre el discernimiento, no saben discernir y se van con las apariencias. Y acuérdense que la Biblia dice que las apariencias engañan, ¿verdad que así dice? Entonces, morfosis significa dar una imagen, dar la impresión. Habla de una apariencia externa, pero no una experiencia interna. Esos tendrán entonces esta apariencia, esta imagen de piedad. Por fuera nada más, es una apariencia de piedad. Y Pablo utilizó una palabra muy interesante, eusebeia, que significa también ir en pos de Dios. Eso es la piedad.
significa hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, tomamos el versículo. Pablo dice, tiempos peligrosos vendrán. Porque habrá toda esta lista de hombres con estos rasgos de carácter, pero tendrán una apariencia externa. Darán la impresión de que van en pos de Dios, de que están siguiendo a Dios. Darán la impresión y la imagen de que hacen lo que le agrada a Dios, porque dicen un montón de cosas y lo maquillan con 2, 3 versículos, y la gente dice, ay, mira, qué piadoso, qué tremendo, dice la gente. Pero nunca analizan en sí lo que estos hombres dicen en los púlpitos, escriben en los libros. Es pura apariencia. Y luego dice a continuación, tendrán esa apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo es que alguien así, dice Pablo, o qué significa, qué quiso decir Pablo, negarán la eficacia de la piedad? La respuesta es de que esta gente va a rechazar el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas de las personas. Y viene una pregunta, pero ¿cómo le harán entonces para que la gente caiga en ese error? La respuesta es que van a ir incorporando, que es lo que ha sucedido, poco a poco a la iglesia, métodos humanos. O sea, ellos tienen apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Cómo? ¿Haciendo a un lado la palabra de Dios? E introduciendo métodos humanos, filosofías humanas, psicología humana, que sustituye la palabra de Dios. O sea, no te van a decir, no, la palabra de Dios no sirve. No te lo van a decir así. Pero de una manera muy sutil van a hacer a un lado el poder de la palabra de Dios y van a introducir un montón de métodos. ¿Qué es lo que está lleno la iglesia, hermanos? De filosofías, de sabiduría humana, palabras elocuentes llenas de sal sin sabor, que tienen apariencia de piedad, pero negan su eficacia. ¿Por qué? Porque al hacer a un lado la palabra de Dios y ellos meter sus filosofías, están haciendo precisamente, negando, ¿qué están haciendo? Negando la eficacia de la palabra de Dios. Ahora, Pablo no se anda con rodeos, habla claro y le dice a Timoteo en el versículo 2, al final, a estos, ¿qué? Evita. Y Pablo utilizó una palabra griega que significa rechazar. O sea, a ese tipo de gente, ¿qué vas a hacer? A rechazarlos. Pero ¿cómo los voy a rechazar si no los discierno? ¿Cómo yo voy a rechazar cierta filosofía que ha penetrado la iglesia si no la discierno? Si no tengo la revelación de la palabra de Dios, si no busco la palabra de Dios, si no busco a Dios. Evitar significa también, aparte de rechazar, significa contradecir. Es decir, a esos que parecen, que tienen apariencia de que son gente de Dios, evítalos, Timoteo. Apártate de ellos, recházalos. Y con la palabra de Dios, contradícelos. Hay unos hermanitos ministros muy bien intencionados, muy idealistas. No, hermano, ¿qué no sabe que la palabra de Dios no es para contender? ¿Dónde dice eso? Si algo hace la palabra de Dios, es contender. ¿No es cierto? Ahora, esto es en el contexto de la defensa de la fe, no nada más a lo tonto por ahí, ¿no? Ahora, Pablo le da instrucciones entonces a Timoteo de que en esos tiempos peligrosos iban a haber este tipo de personas dentro de la iglesia. Y dice, ten mucho cuidado, Timoteo. Disciérnenlos, evítalos, pero contradícelos con la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Ahora,
¿Cómo yo voy a contradecir, a discernir, a evitar a esta gente si no conozco las Escrituras? Ahora, si conocemos las Escrituras, somos gente seria en el estudio de la Biblia, entonces nosotros vamos a saber cómo evitarlos, cómo rechazarlos, cómo enseñar a la gente y contradecir todas esas falsas doctrinas que andan pululando en la iglesia cristiana. Y Pablo, quiero que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10. En estos versículos del 3 al 5, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, aquí Pablo está instruyendo acerca de cómo podemos enfrentar a este tipo de hombres y de doctrinas y de falsos apóstoles, de falsos maestros. Aquí nos está instruyendo cómo debemos enfrentar los tiempos peligrosos. Vamos a estudiarlo. 2 Corintios 10, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, esto significa, andamos en este cuerpo natural, físico, ¿sí? Aunque andamos en este cuerpo natural y físico, no militamos según la carne. La frase no militamos, la palabra militar o militamos, Pablo usó la palabra griega strateuo, y esa palabra significa hacer guerra de una manera estratégica. Entonces, retomo, pues aunque andamos en ese cuerpo natural físico, nosotros no militamos, no hacemos la guerra estratégicamente, no la hacemos según la carne. Y la segunda frase, la frase según la carne, aparece la palabra carne 2 veces, pero tiene diferente significado. En la primera es carne, cuerpo físico, pero en la segunda significa armas y estrategias puramente humanas. Entonces, el versículo se lee de esta manera: pues aunque andamos en ese cuerpo natural y físico, nosotros no hacemos la guerra, la batalla, no la hacemos según las armas y estrategias puramente humanas, con ideas humanas. No, ya el hermano Pablo habló de cómo el apóstol Pablo decía: yo llegué a vosotros no con excelencia de palabras, de humana sabiduría. No, así no es nuestra guerra. Entonces, vamos notando que la guerra que estamos enfrentando es una batalla de ideas, de planes, de estrategias, de pensamientos y de filosofías. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos. Porque es el pensamiento de Dios o el pensamiento de los hombres. Y ya el hermano Pablo lo explicó excelente. No podemos nosotros bajar a Dios a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subirnos al nivel de Él. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de Dios. ¿Dónde tenemos el pensamiento de Dios? En la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que elevarnos a lo que dice Dios. Les voy a decir algo. Mi opinión vale un cacahuate, un maní, un chícharo. Tu opinión vale una pulga de una pulga, igual que la mía. Tú y yo, a ti y a mí nos debe importar lo que dice Dios, no lo que digo yo, no lo que dice aquel apóstol, no lo que dice aquel maestro, no lo que enseña aquel por allá. A mí no me importa lo que digan los hombres, a mí me importa lo que diga Dios. ¿Y dónde está lo que dice Dios? Aquí. Entonces, ¿qué? No es mi mensaje. Hay gente que me ha dicho: tu predicación, tu mensaje. Espérame, no es mi mensaje. Porque si has sido, yo les respondo, si tú has sido observador, yo no estoy predicando mi mensaje. Estoy hablando de lo que dice Dios, entonces no es mi mensaje. Dios no está interesado en que yo dé mi mensaje.
Tampoco Dios está interesado en que tú digas tu mensaje, eso es pura sabiduría humana. Dios está interesado en que se predique la palabra de Dios. Y punto. Entonces Pablo dice, aunque andamos en esta carne, este cuerpo natural, nuestra guerra no es según la carne, no son estrategias humanas, ideas humanas, sabiduría humana. No, versículo 4. Porque las armas, y esta palabra armas, Pablo usó la palabra griega hoplon, que significa herramientas, significa armas de batalla, armas de guerra. Entonces, si nuestra lucha no es con estrategias humanas, ni la gente, ni Dios está esperando que nosotros hablemos de nuestra humana sabiduría, sino de la sabiduría de Él, entonces nuestras armas son otras, ¿no es cierto? Nuestras herramientas son otras. Entonces dice, porque las armas de guerra de nuestra milicia, y allí la palabra milicia es otra diferente a militamos, aunque es muy, muy parecida. Pero aquí la palabra que usó Pablo, porque las armas de nuestra milicia es estrategia, que significa conflicto. Fíjate, las herramientas con las que nosotros enfrentamos el conflicto. ¿Cuál conflicto? De ideas, de filosofías, de pensamientos de hombre contra pensamientos de Dios. Entonces las armas, las herramientas, las armas de guerra con las cuales enfrentamos el conflicto, la batalla espiritual, dice Pablo, estas armas no son carnales. ¿Qué significa esta frase? Pablo usó sarquicos y significa ideas de sabiduría humana. Significa pensamientos puramente humanos. Significa estrategias y métodos humanos. Eso significa en el griego la palabra estrategia. Entonces, retomamos. Timoteo, los tiempos son peligrosos. Porque vendrán estos hombres amadores de sí mismos, tendrán apariencia, tendrán todas estas cosas, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos, dice, recházalos y contradícelos. Pero ¿cómo los vas a contradecir? Con la palabra de Dios. Porque las armas, las herramientas de nuestra batalla espiritual no son ideas de humana sabiduría. Así no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que esgrimir la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces le dice que estas armas no son carnales, no son pensamientos humanos, estrategias y métodos humanos, sino, estoy en el versículo 4, sino son poderosas en Dios, es decir, sino nuestras armas son ¿qué? Poderosas en Dios. Ahora, estas armas, estas herramientas, ¿qué son? Son las ideas de Dios, hermano. Los pensamientos de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el homosexualismo? ¿Qué dicen los hombres sobre el homosexualismo? ¿Qué dice Dios sobre la santidad? ¿Qué dicen los hombres sobre la santidad? Entonces la guerra es de ideas, hermano. La guerra es de argumentos. Por eso Pablo, cuando habló de la armadura de Dios, habló de ponerse los calzados de los pies con el evangelio. O sea, que donde quiera que vayamos, el evangelio. Estar firmes, sólidos con el evangelio. Habló de ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Con la verdad de qué? ¿De Chuy Olivares? ¿Del apóstol Pancho Pistolas? ¿La verdad de quién? De la palabra de Dios. El casco de la salvación, ¿cuál salvación? La que da Dios. No la que los hombres ofrecen por obras, sino lo que Dios regaló por fe, cubriendo. Dice, toma el escudo de la fe. Ahí fe tiene varios significados. Ahí fe es la confianza en Dios, pero también significa la palabra de Dios como arma de defensa. Pero luego habla de la única arma que el cristiano tiene de ofensiva, que es, sobre todo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra espada, que aparece ahí en Efesios
6. Es una palabra griega machaira. Y la machaira era una espada corta que usaban los soldados romanos en su lucha cuerpo a cuerpo. No era una espada larga. Era cuando los ejércitos ya tenían que enfrentarse en la guerra, en la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces ellos sacaban una espada corta. Era la espada que traía Pedro cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Era la machaira. Y esa era ya, habla de una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa eso? Que los vas a tener aquí en la cara, todos esos. Y déjame decirte una cosa, si tú no les das con la machaira, un machairazo, ellos te van a dar a ti. Y muchos de ustedes vienen así ya todos sin orejas. Ya no oyen. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la guerra es cuerpo a cuerpo, hermanos, cara a cara. La gente, estos falsos penetran por medio de la televisión en los hogares de muchos cristianos, con una avaricia desmedida, y la gente no discierne. Yo a veces pienso que no será porque el pastor anda en las mismas, o que a veces el líder del ministro es de los mismos, pobres ovejas. Entonces dice, estas armas son poderosas, dice. Entonces cuando dice en Efesios 6:17, y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es, ¿qué? Fíjate, la espada del Espíritu. Y la espada en el soldado romano, esa es la figura que Pablo toma, es la única arma de ofensiva. Las demás son de defensa, pero la espada no, es de ofensiva. Entonces, si Pablo dice, tomen la machaira, tomen la espada del Espíritu, no es para que le pongan la seta del zorro en la frente, es para que le cortes la cabeza, porque si tú no se la cortas, el otro te la va a cortar. No estoy hablando de violencia física, ya vamos a ver luego más adelante eso, porque luego algunos hermanos por ahí lo interpretan y necesitan espíritu de revelación para comprender y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces estas armas, que son los argumentos de Dios, la palabra de Dios, son la más poderosa arma que tenemos. ¿Para qué? Para enfrentar los tiempos peligrosos, hermanos. Para enfrentar las falsas doctrinas y para enfrentar a los falsos maestros. Porque fíjate lo que te dice ahí en el versículo. Estas armas son poderosas. La palabra poderosas se tradujo de la palabra griega dunatos, que significa más poderosas. O sea, ¿cómo son las ideas de los hombres? Tienen cierto poder porque tienen influencia sobre la gente, ¿no es cierto? Y así pueden manipular a muchos, entonces tienen un nivel de poder. Pero las ideas de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que cualquier idea humana, porque esa palabra sí puede hacer nacer de nuevo a una persona, sí puede llevar a la liberación total a un creyente. Pero las ideas psicológicas de los seres humanos nomás los tienen como los alcohólicos anónimos. Si te sales de aquí, te vas a volver alcohólico otra vez, y pura manipulación. Y así hay pastores, si te vas a esta iglesia, la maldición de Tutankamón va a caer sobre ti, te dice. Pura manipulación. Entonces, esas armas son más poderosas. Y fíjate lo que dice. Estas armas, al ser más poderosas, ¿para qué sirve esta arma? Para que la guardes y digas, no, pues el evangelio es para amarnos, hermano. Amor y paz, y aún hay más, hermano. Gloria a Dios, todos somos hermanos. Sí. ¿Qué no nos está diciendo que muchos parecen? Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, se le habían colado al apóstol Juan. Entonces fíjate bien a quién abrazas. Entonces, ¿para qué son esas armas? Que repito, aquí armas es la palabra de Dios. ¿Para qué son? Para la destrucción. ¿Para qué?
La destrucción. En el griego significa para demoler. Significa para hacer polvo. Ahora, para hacer polvo y demoler ¿qué? ¿Qué sigue en el versículo? A ver, ayúdenme. Fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Pero escúchenme bien, hermanos. Sean sabios ahorita que estamos leyendo la Biblia. Pongan atención ahí. Síganme en la Biblia. Les voy a decir una cosa. No está hablando de espíritus propiamente. No está hablando que la fortaleza del narcotráfico. No está hablando que la fortaleza del homosexualismo. Y vamos a derribar la fortaleza del alcoholismo en México. Y vamos a derribar la fortaleza del narcotráfico en México. Ah, ¿cómo la han derribado? Ni cosquillas le han hecho. No me vea feo. Vea la Biblia. No se crea lo que yo le estoy diciendo. Crea la Biblia. No a mí. Yo tengo escuchando desde hace 25 años derribando la fortaleza del narcotráfico y está peor. ¿Alguien me puede contradecir? ¿Cómo empezó el año aquí en México? Antier, 17 ejecutados. Anteayer o ayer, hasta una familia con todos los niños. Antes México era un país de paso de la droga, hoy es consumidor. ¿Dónde está toda la tumbadera de fortaleza? Así no es, hermano, la guerra. Pero cuando tú vas con un narcotraficante y le predicas la palabra y ese se convierte, ahí es donde estás derribando ¿qué? Las ideas que ellos tienen, que el diablo y el mundo les ha dado, de que con dinero todo ellos, por eso andan detrás del dinero. Entonces tú llegas con el evangelio y ¿qué derribas? Fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Háganle todos, acá en la cabeza. Agárrense la cabeza si la trajeron. ¿Dónde están las fortalezas en las personas? Aquí. ¿Cómo vas a derribar las fortalezas en un ateo? ¿Atándolo? ¿Pisándole la cola al diablo? ¿O hablando la palabra de Dios, que es las armas que tenemos para derribar esas fortalezas? ¿Cómo es? Así es que mira, dale vueltas 20 veces al periférico si quieres. Derrama aceite del que tú quieras. Pero esa no es la guerra, no, así no se hace. Eso nos han hecho creer falsos maestros. Que no me vean feo a mí. Vean la Biblia. Ahora, sigamos adelante, todavía no terminamos. Entonces, ¿cómo son esas armas poderosas para la destrucción de fortalezas? Mira, ¿por qué aseveré lo que dije hace un momento? Porque la palabra fortalezas, Pablo usó, que se tradujo por fortalezas, Pablo usó la palabra okuroma, que significa ideas y pensamientos. Ideas y pensamientos que reposan en la sabiduría humana y en la confianza de la carne, en la naturaleza puramente humana. Entonces fíjate cómo va tomando forma y sentido, pero escúchame, espiritual, base bíblica. Otra vez, retomo el versículo. La guerra, Timoteo, para que enfrentes los últimos tiempos, no es con estrategias humanas, ideas humanas, no. Nuestras herramientas, nuestras armas de guerra, para hacer la guerra estratégicamente, para enfrentar el conflicto espiritual, no son armas carnales, no son ideas ni tuyas ni mías, Timoteo. Corintios, hermanos en el siglo XXI, no son los pensamientos, ni estrategias, ni métodos humanos, sino son las armas poderosas de Dios. Son los pensamientos que son más poderosos que los pensamientos de Satanás y del hombre. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, esa palabra les va a ayudar a ustedes para la destrucción, para demoler, hacer polvo fortalezas, es decir, ideas y pensamientos
que reposan en la mente humana. Versículo 5, ahí no termina Pablo, dice, derribando. Aquí Pablo utilizó una palabra griega, kataireo, que significa arrojar al suelo. Pero es un acto violento. Arrojar al suelo es como empujar al y suelo. Significa refutar, significa destruir. Ahora, ¿para qué es la palabra de Dios, hermanos? ¿O cómo podemos enfrentar los últimos tiempos? A los hombres que Pablo está diciendo que van a llenar la iglesia de los últimos tiempos. Porque esos hombres traen ideas, ¿no es cierto? Traen pensamientos, traen estrategias. Ahora, ¿cómo los vamos a enfrentar? ¿Al mismo nivel de ellos? No, con la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios, nosotros vamos a ¿qué? A destruir esas ideas, derribándolas hasta el suelo, refutándolas. El verbo griego habla de cavar alrededor hasta la raíz para tumbar un árbol. O sea, significa es una acción laboriosa, la de cavar alrededor de un tronco que tiene raíz profunda, que tú quieres quitar del jardín o qué sé yo. No lo puedes quitar así nomás, un tronco, ¿verdad que no? Tienes que escarbar alrededor y empezar a cortar las raíces y luego ya con la fuerza de un camión o qué sé yo, 20 hombres, sacas de raíz ese árbol. Entonces habla de un trabajo laborioso, hermanos. ¿Por qué? Porque las ideas están tan arraigadas, han hecho raíz en las mentes de muchos hombres, de muchos ministros de Dios. Una vez uno me dijo, bueno, sí, la Biblia dice, pero es que yo le enseño a la gente lo que la gente quiere. Bueno. Otro me dijo, tú para todo citas la Biblia. Otro me dijo, tú todos los problemas los quieres arreglar con la Biblia. No, pues te voy a traer el libro de Tutankamón o la Pandora ya de los griegos o ¿qué? Sí, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? O más bien, ¿a dónde ha llegado la iglesia hoy? ¿Por qué? Porque todas estas filosofías de hombres carnales, mundanos, muchos de ellos no son nacidos de nuevo, que contradicen la palabra de Dios, están arraigadas en la mente de muchos hijos de Dios. Y lo que tenemos que tener arraigado, ¿qué creen que es? La palabra de Dios. Es al revés. Arraigarnos firmes y arraigados y cimentados, dice Pablo. Entonces, cavar desde la raíz para arrojar al suelo, derribar. Pregunta, ¿derribar qué? Ahí te lo dice en el versículo. ¿Derribando qué? Argumentos. ¿Te fijas cómo no está hablando de demonios? Y que espíritu de no sé qué, fuera, y que espíritu... No está hablando de eso. Derribando argumentos, y allí ya es más claro todavía. Nada más que la palabra argumentos, la palabra que usó Pablo es la palabra griega logismos, que esa es conocida para nosotros, ¿verdad? Está castellanizada. Y logismos son razonamientos. Logismos son pensamientos, son ideas, son consejos de hombres. Pero son logismos, son argumentos, son pensamientos, razonamientos contrarios a la palabra de Dios. ¿Han escuchado esta frase? Bueno, sí, allí dice, ¿pero qué? No, es que la constitución de mi denominación dice otra cosa. Qué inteligente. Y ahí es donde muchos cristianos que no saben pelear la guerra dicen, en el nombre del amor y de la paz, pues no digo nada. Amor y paz.
escúchenme bien, en el nombre del amor se sacrifica la verdad. Déjenme decirles, amor sin verdad es un error. Otra vez, amor sin verdad es un error, pero es un error aberrante, porque Jesús dice una cosa, sí, pero acá decimos nosotros los hombres otra cosa. Y con tal de no entrar en un conflicto, porque Dios es amor, entonces yo cedo. Oye, pues aquel anda diciendo que Cristo no es Dios, pero pues gloria a su nombre. Aleluya. Es re bueno el hermano. Pues sí, tendrá esos errorcitos, pero ¿quién no se equivoca? A ver. No, hombre, con esas estrategias, con esas ideas, esa idea agrede el Evangelio del Señor. Judas capítulo, versículo 3. Os he escrito, tenía urgencia, diligencia de escribirles que contendáis ardientemente. Luego vamos a explicar ese versículo. Que contendáis ardientemente por la fe. Hoy se dicen un montón de cosas y casi nadie dice nada. Se ofende incluso hasta Cristo. Ahorita estamos viendo un video aquí con un pastor que viene de Estados Unidos, de uno que dijo, no, Cristo era puertorriqueño y bailaba salsa, y se pone a bailar salsa ahí en plena predicación, y los hermanos el pastor que está aquí se quedó, dice, ni pude dormir esa noche, dice. Y uno se queda ahí. Es increíble lo que está pasando. Se burlan del Evangelio, se burlan de Jesús y nadie dice nada. Pero cuidado con que les toque sus becerros de oro, porque se te echan encima. Cuidado que digas un nombre de un falso profeta, que muchos los tienen como enviados de Dios, pero son becerros de oro, son ídolos que han sustituido a los verdaderos hombres de Dios y a la verdadera palabra de Dios. No digas nada porque te los echas encima y los defienden a ultranza. Uno de ellos, aquí en la ciudad, amenazaron a un hermano y le dijeron, si tú vuelves a decir algo en contra de lo que enseña mi pastor, te matamos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por él. Oye, mírale. Ay, santo Dios. Bueno, sigamos. Para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos, logismos, contrarios a la palabra de Dios, pensamientos, ideas. ¿Qué más? Derribando ¿qué? Argumentos y ¿qué más? Vean ahí en su Biblia. Yo me gustaría que tuvieran la Biblia abierta. Abran la Biblia. No los veo anotando algunos, o tienen mente de computadora o qué. Bueno, algunos dicen, bueno, luego yo tengo el disco y ahí hago mi... Sí, pero es bueno anotar. Necesitan estar un poco más siguiéndome allí, porque luego yo les pregunto, a ver, ¿qué? Derribando argumentos y... No, abran la Biblia. Hace rato me dijeron, ¿por qué no ponen los versículos ahí en el proyector? Si así no abren la Biblia, menos poniéndole los versículos ahí. Se las hago más fácil. Entonces, derribando argumentos y toda altivez. Yo quiero que pongan atención a esta palabra, toda. Toda. ¿Qué es toda? En el griego significa lo mismo. Toda. ¿Toda qué? Altivez. Ahora, la palabra altivez, Pablo usó una palabra, upsoma, significa algo que se eleva en sí mismo, algo que se eleva por encima de otros, ¿sí? Y upsoma significa argumentos, pensamientos, ideas, razonamientos que se levantan, que se elevan, ¿sobre qué? Sobre el pensamiento de quién, de Dios. ¿Qué no nos acaban de explicar? ¿Qué no nos dice la Biblia, el profeta, diciendo el Señor a través de él? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos
que vuestros pensamientos, y mis caminos mejores que los suyos. Entonces nosotros nunca vamos ni lo intentes, hermano. Te lo digo en buena onda. Ni lo intentes bajar a Dios, el pensamiento de Dios, a que se acomode a tu pensamiento y a tu forma de percibir las cosas. Ni lo intentes, porque caerás en la apostasía. Entonces, argumentos que se levantan, y toda altivez que se levanta, aquí ya te lo dice más explicado. Esta altivez, estos argumentos se levantan ¿contra qué? Conocimiento de Dios. Se levantan en contra del verdadero conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué no son ideas? ¿Que el conocimiento no son argumentos? ¿No son pensamientos? Entonces, estos pensamientos que se quieren levantar sobre el conocimiento de Dios, Pablo usó la palabra griega gnosis, que se traduce por conocimiento, pero aquí tiene un contexto de conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de las verdades de Dios, conocimiento espiritual del pensamiento de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar entonces los tiempos peligrosos? ¿Por medio de aceititos y vueltitas y pisarle la cola al diablo? No, eso no es bíblico. ¿Cómo se va a enfrentar? Por medio de la palabra de Dios. No actos que no han servido para nada, hermanos. Los que disciernen ya se dieron cuenta desde hace muchos años. Otros todavía siguen haciéndole allí y nomás perdiendo el tiempo y no estudian la Biblia. Han hecho como una especie como de conjuros mágicos espirituales cristianos. Yo le llamo brujería cristiana. Bueno, no hay brujería cristiana, pues tampoco, así en el estricto definición. Pero más bien sería algo así como brujería cristiana, así puros actos ahí medio raros y que conjuros, palabras que uno dice, y así no es la guerra, hermanos. Lo vamos a ir viendo a través entre hoy y mañana de cómo es. Entonces es la palabra de Dios que nos instruye a derribar todo aquello que se quiera levantar sobre el pensamiento de Dios, todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo aquel conocimiento que se adquiere, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios. Pero si somos objetivos, escasea mucho la palabra de Dios. Hay mucha psicología, muchos pensamientos metidos, injertados en la iglesia. Y por eso, este estudioso de la sociología ha dado su veredicto después de 25 años. Estamos en la apostasía, hermanos. Entonces, sigue diciendo el versículo, llevando cautivo. Llevando cautivo, ¿qué significa la palabra cautivo? Pablo usó una palabra griega que significa subyugar, significa someter, llevar bajo control. Ahora, ¿cómo o qué significa someter y llevar bajo control? ¿A quién vas a someter? ¿A quién vas a tener bajo control? ¿Al diablo? Hoy anda más suelto que nunca. ¿Cómo lo vas a... ¿Qué es lo que vas a llevar cautivo? Te lo dice más abajo. ¿Qué es lo que llevamos cautivo? Entonces, cautivo significa subyugar. Es como cuando un policía agarra a un ladrón y no le dice, señor ladrón, ¿tiene la amabilidad de poner sus manos acá atrás? Y el otro, déjame pensarlo. Pensándolo bien, pues sí. No. ¿Así es? No. Pues cuando ya se ve atrapado el ladrón o el criminal, le dice, tírate al suelo, le dice.
Y está así con la pistola, tírate al suelo, tírate al suelo. El otro, y el otro sabe que las lleva de perder, porque tiene un arma en la mano el policía, es más poderosa. El otro ya está desarmado. Entonces se tira al suelo. ¿Y cómo llega el policía? Ay, todavía saca un cepillito y le peina. ¿Se han fijado cómo los someten? Aunque estén allí. Y esa es una instrucción que les dan a la policía, no te confíes. Ellos pueden sacar un arma por acá y te dan. Ellos no son muy tiernitos, ni muy... a veces se exceden, pero ese es otro asunto de los derechos humanos. Pero la figura es esta, de subyugar. Entonces el policía llega y le pone la rodilla acá en la espalda, y lo agarra así, y le pone a las esposas y lo agarra y órale. Y abre la patrulla y órale. No son nada caballerosos. Hoy a los falsos profetas se les trata tan caballerosamente que hasta les pagan lo que les cobran. Fíjate nomás. No, hermanos, todas esas ideas deben ser derribadas como violentamente, pero esa violencia, repito, tiene que ver con sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y derribarlos, cortarlos. Llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento. Y Pablo usó la palabra aquí, pensamiento, noema, que significa planes, ideas, razonamientos. Significa en el griego artificios de la mente humana. Habla del ingenio humano, esa palabra. Habla de la habilidad humana para hacer estrategias y cosas. Hoy a cobrar la entrada a oír una predicación le llaman costos de recuperación. Qué buena idea, ¿no? Así le llaman. Son los costos de recuperación. ¿De recuperación de qué? Pero suena bien, ¿no? Entonces le venden la idea a la gente de que tiene que pagar para que lo valore. Porque lo que se te regala no se valora. Entonces, como la salvación es gratis, te la vamos a vender para que la valores. Aquí estoy tumbando un pensamiento. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. La Biblia es clara, la salvación es un regalo de Dios. No podemos venderla ni condicionarla a un milagro ni nada. Pero estos falsos lo hacen y nos quedamos ahí como si nada, sentados, no decimos nada. No. ¿Cómo vamos a derribar eso? Con la palabra de Dios. ¿Estamos? Bueno, vámonos sobre el final. Vamos a Hebreos 4:12. Además no llevamos prisa, ¿o sí? Bueno. Hebreos 4:12. Abra su Biblia ahí. ¿Quién se sabe de memoria Hebreos 4:12? ¿Alguien se lo sabe? ¿A poco no se lo saben, pastores? ¿Cuántos han hecho una exégesis, un estudio profundo de ese solo versículo? Si nunca lo han hecho, lo vamos a hacer ahorita. ¿Están listos? Ok, Hebreos 4:12. Dice así: porque es una razón. En el griego, porque significa que hay una sola razón. Eso significa. Hay una sola razón. Porque la palabra de Dios. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué no es el mensaje de Dios? ¿Qué no es el tema de Dios? Porque palabra aquí se tradujo de logos. Todos sabemos que logos significa palabra, pero también significa discurso, pensamiento, tema. Significa también la enseñanza. ¿De quién? De Dios. Porque cuando vino Jesús, pisó la tierra, comenzó a dar ¿qué? Pensamientos, comenzó a dar planes, comenzó a dar argumentos. Por eso los fariseos se quedaron así, porque estaban todos, empezó a subyugarlos a todos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios?
¿Y cómo es tu palabra y mi palabra? Muerta. Entonces es la razón de por qué debemos enfrentar con la palabra de Dios. Hay una sola manera de ser, una sola razón de ser. Porque la palabra de Dios es viva. Y la palabra viva se tradujo del griego sao, de donde viene zoe, que significa la misma vida de Dios. Y aquí dice lo que significa, porque la palabra de Dios es viva, significa que tiene la vida de Dios. Solo la palabra de Dios es poderosa para dar vida eterna, hermanos. Solo la palabra de Dios es poderosa para conservar la vida eterna. Solo la palabra de Dios es la única que nos puede renovar el entendimiento. Solo la palabra de Dios es la que nos da la libertad, la liberación. ¿No es cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pensamiento. Mis pensamientos no son como los suyos. Son más altos mis pensamientos. Entonces, si es viva, dice Pedro que nosotros fuimos engendrados por la palabra, así dice. Entonces, si no predicamos la palabra de Dios, que es la única que puede hacer nacer de nuevo al ser creída, y les metemos psicología y les metemos un montón de rollos filosóficos humanos, ¿nace de nuevo la gente? No, por eso están en apostasía, por eso hay tanta deserción, por eso las estadísticas que les di al principio, que me fui corto, no, hay muchas más, mucho más que decir en el tema. Entonces la gente no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque no se le está predicando la palabra de Dios. Una vez estaba en un lugar donde hicieron un desayuno y me dicen, pues son puros empresarios y pues háblenles una palabra de motivación. ¿Vieron la motivada que les pegué a aquellos? ¿Se imaginan? Un montón de gente no nacida de nuevo, motivándolos a ser más exitosos, motivándolos a tener más empresas. Por el amor de Dios. Yo le dije, sí, está bien, claro que los voy a motivar. Les solté el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, y ustedes son una bola de tranzas, montón de ladrones. No se los dije así. A veces digo cosas y la gente se asusta. Ay, no le falta amor. Uy, pues Juan el Bautista, ese ni nacido de nuevo era. Ese le dijo generación de víboras. Yo nunca les he dicho víboras, hermanos, por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva, y viene una palabra muy importante, y eficaz. Ay, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación. La palabra de Dios es la única viva y ¿qué? Eficaz. Eficaz. Pero a mí me interesa saber qué significa eficaz. Pablo usó o el escritor de Hebreos usó la palabra energés, que significa lo único con poder para conseguir resultados. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva porque tiene la vida de Dios. Y ¿qué más? Eficaz, es la única que tiene el poder para dar los resultados de Dios. Muchos pastores se quejan de que discipulan a la gente, pero que no cambian. Pues ¿cómo quieres discipular a alguien que no ha nacido de nuevo? Si lo atrajiste por medio de un concierto, y en ese concierto el cantante o el predicador le dijo, Cristo vino a darte mejores casas, mejores carros. Cristo vino a darte vida en abundancia, y confunden la vida abundancia con los bienes materiales, cuando Cristo claramente dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero de esta sarta de predicadores de la prosperidad han metido la idea de que eso vino Cristo. Entonces al final, cuando les dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Pues todo el montón de bien intencionados oyentes, todos dicen, sí, yo quiero a Cristo. Entonces empiezan a ir a una iglesia, los empiezan a discipular. ¿Cómo vas a discipular
aún no nacido de nuevo. Ay, por más que les enseño, no da fruto, hermano. Lo otro, pues es que nunca ha nacido de nuevo. Nunca se le predicó que se debe de arrepentir de sus pecados. No decirles eso porque se ofenden y se van. Y se me van los diezmos, dicen otros. Si quieres resultados de Dios, tienes que predicar la palabra de Dios. ¿Quieres una iglesia sólida, que no se te divida cada año? Predícales la palabra de Dios. Y aún así va a haber broncas. Imagínate. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios es viva y eficaz? Es la única que puede traer resultados. Ahora, yo esto quiero aplicarlo a tu vida. ¿La palabra de Dios ha traído resultados a tu vida? ¿Ha cambiado tu vida de una manera drástica, sí? Cuando conociste a Cristo. ¿Verdad que sí? Ya no se predica esto, hermano. Hoy a los pecados se les llaman hábitos, y luego en la siguiente enseñanza voy a hablar de eso un poco. Entonces vámonos rápido. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí espada, pero esta vez machaira. Pero noten, es más cortante. ¿Qué es más cortante? La palabra de Dios. Y aquí habla de dos filos, una espada de dos filos. Fíjate, la palabra de Dios es la única que puede condenar a una persona y salvarla. ¿No es cierto? La palabra de Dios es la única que contiene la ley y la gracia. Pero si tú les predicas la gracia sin la ley, estamos cometiendo un error. O sea, si no les hacemos ver a la gente cuál es la verdadera condición del corazón. No, hombre, hoy saca el campeón que hay en ti. Campeón, campeón, campeón. Lo bueno, saca lo bueno que hay en ti. La Biblia dice que no hay nada bueno. Pero este montón de mentirosos nos hacen creer que hay algo bueno en nosotros. ¿Qué hay bueno en nosotros, hermanos? Nada. Según Romanos, según la Biblia, según el santo luchador, o el mil máscaras, pues dice que no, que saca el campeón que hay en ti, que busques dentro de ti, que busques qué. Ahí nada más dentro de uno hay un corazón que nos engaña cada rato. Pero el Señor promete darnos un corazón nuevo, más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada, que es la palabra de Dios, penetra, dice, y significa entrar a lo más profundo. ¿De qué? Del ser, de la persona. Los pensamientos, filosofías y psicología humana nada más llegan al nivel del alma, hermanos. La palabra de Dios no. Esta penetra, viene una palabra muy interesante, hasta. Y esta palabra hasta da la idea de un lugar. O sea, hasta aquí llegué, hasta esta posición. ¿Verdad? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este lugar, hasta este momento. Entonces, hasta significa, da la idea de un lugar. Ahora, ¿hasta dónde penetra la palabra de Dios? ¿Y qué hace? Penetra hasta partir. Y partir aquí significa separar, dividiendo en dos partes, trazando una línea divisoria. ¿Y qué hace un espadazo? ¿No divide en dos? Te corta la cabeza y divide en dos partes. ¿Y qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Dividir. No estoy hablando de dividir iglesias, digo, porque a veces tienen que ser uno tan explícito, porque él dijo dividir iglesias. Ya lo aclaré. Estoy hablando de dividir iglesias. Partir en dos, ¿qué? Los pensamientos, cortarles la cabeza. ¿Qué hizo David con Goliat? Dice, por si las dudas, lo tumbó de una pedrada. Dice, por si las dudas, agarró la espada, que simboliza, ya saben. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza. Le faltó amor a David. Era muy violento ese hombre. Entonces, si la palabra es la única que es eficaz, que penetra hasta dividir en dos. Ahora, ¿qué divide?
el alma y el espíritu. Eso divide, ¿no? O sea, tiene la habilidad la palabra de Dios de decir, el alma, ¿qué es el alma? Es el asiento moral, donde están las ideas, ¿no es cierto? Donde percibes el ambiente como ahorita, y razonas y piensas. Es el alma, a grandes rasgos. Donde están las ideas humanas, los pensamientos, los argumentos, entre otras cosas. Es mucho más la definición de alma, pero incluye esto. Pero dice que divide el alma y el espíritu. Y espíritu es pneuma en el griego y habla del aliento de Dios que le dio vida al cuerpo y al alma. En otras palabras, es tu ser espiritual. Es esa parte en el hombre que es diferente al alma. Es lo que la Biblia habla, el hombre interior, donde está el hombre nacido de nuevo. Sin embargo, el hombre nacido de nuevo también tiene una mente humana y un cuerpo humano, que a veces esa mente humana quiere sacar ideas y pensamientos de pura sabiduría humana, pero el hombre interior, que es donde se acumula el conocimiento de Dios, la revelación que se entiende por medio del Espíritu, nos lo reveló Dios, el Espíritu, a nuestro ¿dónde? Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjate, significa que la palabra de Dios tiene el poder de partir en dos y dividir, y dice, no, esto del alma no tiene que ver nada con el espíritu. Nada. Que una idea de que hay predicadores que te dicen, pásale aquí al frente, ¿qué siente? No, nada, dice, no, tiene que sentir. Una vez estaba mi esposo y yo en un evento y dice el predicador, ¿Cuántos de ustedes, había como 700 pastores, no sé, cuántos de ustedes pastores hace mucho que no sienten a Dios? Levanten su mano, y casi todos. Y yo dije, órale. Y dice, pues hoy van a sentir a Dios, al que no has sentido por años. Hoy Dios te va a hacer que lo sientas. Pasó y se llenó el altar y empezó a orar. ¡Pum! Y quién sabe cuánto hizo. Y la gente, ¿qué siente? Y muchos, nada. Yo estaba ahí, dije, no puede ser. Hermanos, el evangelio no es de siento a Dios o no. El evangelio es de fe por el amor de Dios, hermano. Si no siento, no tiene que ver nada con mi fe. Pablo decía, porque no andamos por vista, sino por fe. Significa que si yo no lo siento ahora, no significa que Él ya no está conmigo. Bueno, yo le digo a mi esposa, mira, todos esos pastores van a ir a su iglesia a orar por su gente para que lo sientan a Dios. Y otra vez, puras ideas que no están en la Biblia. ¡Qué bonito! ¿Cómo sentía Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, verdad? Ay, cuando Moisés salió de Egipto, sentía la presencia de Dios. No, pues tremendo. José, cuando le pusieron una sacapela, sentía la paz, sentía la bendición. Hermanos, nunca prediques un evangelio de sentimientos, porque cuando se predica el evangelio, unos van a sentir gozos, otros se van a enojar, otros van a chillar de humillación delante de Dios, van a llorar, y otros van a chillar de coraje. Produce diferentes sentimientos, pero la verdad es una, y la verdad de Dios no tiene que ver nada con sentimientos. Fíjate, ¿te imaginas a Cristo cuando dice, Padre, si es posible, pásame esa copa? Y el Padre allá en el cielo, ay, si no. Me van a decir luego algunos predicadores que no soy amor. Entonces, no subas a la cruz, hijo. Porque ¿qué padre es el que desea lo mal para su hijo? Y un montón de ideas que nada que ver. Tenía que morir Jesús en la cruz, ¿sí o no? Pero el Padre no se dejó llevar por sentimientos, como nosotros. Yo tengo un disco donde un pastor dijo, hermanos, yo los amo mucho, y eso es bueno, ¿no? Dice, pero los amo tanto que jamás disciplinaría a alguno de ustedes, aunque cometiera el pecado más atroz. ¿Qué dijo este? A ver, dice mi esposa, a ver, regrésale, a ver si oí bien, y le regresé. Los amo, y dijo lo mismo. ¿No cambió la versión? Increíble, hermanos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Que los ames de tal manera que les permitas todo? Eso no dice la Biblia.
¿Qué hay que hacer con ese argumento? Derribarlo y cortarle la cabeza. Entonces la palabra es eficaz, más cortante que toda espada de filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, pero no dice las coyunturas, y las coyunturas son las uniones del cuerpo, ¿verdad? Luego dice, y los tuétanos, o sea, la médula, es esa materia que está dentro de los huesos. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? Hasta la médula, hermanos. Todas estas son metáforas del alma y del espíritu. ¿Estamos? Penetra hasta partir el alma y discierne, dice. ¿Qué discierne? Ahora, ¿qué quiere? ¿De dónde viene la palabra discierne? Viene una palabra muy interesante que nos es conocida. La palabra griega críticos. Eso se traduce por discernir y discierne. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Critica. ¿Qué critica? Los pensamientos del hombre. Entonces, como no es un mensaje, y tú das el mensaje de la palabra de Dios, te dicen, no juzgue, no critique. También les voy a hablar sobre si la Biblia prohíbe juzgar o no. Muchos no saben entender y juzgan mal, aplican mal. Les voy a dar una enseñanza también sobre eso. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Critica y censura. ¿Qué censura? ¿Qué discierne? ¿Qué critica? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué discierne? ¿Qué critica y juzga? ¿Qué dice ahí? Los pensamientos, los razonamientos, las ideas, los planes, los argumentos del alma humana. Yo puedo ser bien intencionado y tener un razonamiento. Ay, hay que hacer una kermés para juntar fondos y ayudar El Señor dice, ¿me vas a ayudar vendiendo tortas? ¿De cuándo acá? Es lo que yo les mandé a hacer. No, pero vamos a ayudar para tener más fondos. Bueno, sigue pues con tus ideas. Nosotros una vez hicimos una kermés, hermano. Jamás, hace muchos años. Pusimos a Chuy, ¿puedo decirlo, Chuy? Sí, pues todo lo hicimos. Pues para ayudar a la obra y todo. Entonces a la hora de las cuentas, ahí todos los hermanos llegaron a la kermés cristiana en la iglesia. Y a la hora de las cuentas, a ver, ¿cuánto sacó para a remodelar aquí el auditorio y todo? No, pues pues invitimos, se perdió. Y luego llega Chuy y dice, a ver, Chuy, dice, no, pues yo regalé todo. Fíjate, ya hizo un acto profético. ¿Te acuerdas, Chuy? Dice, no, pues llegaron los hermanos y yo, son las tortas ahogadas, total, regaló todo. Y ahí voy yo con el Señor, porque pues queríamos para la obra, ¿no? Para el ministerio. El Señor me dijo, ¿cuándo yo te dije que me ayudaras? ¿Para qué es la fe? No, bueno, es que... Y empiezas a sacar tus argumentitos. Todos me los tumbó. Desde ese día dije, jamás vuelvo a meterme en una cosa así. Y jamás hemos tenido una situación de suma escasez. ¿Cómo la ven? Porque Dios será suficiente, Dios. Él sobreabunda, dice. Entonces discierne los pensamientos, y qué más, no solo los razonamientos, sino las intenciones, que significan los verdaderos propósitos y designios del hombre. Los discierne, los critica, los juzga, los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, los pensamientos y propósitos más íntimos. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso, hermanos, si tú predicas la palabra de Dios, tú suéltala, hermano. Habla la palabra, predica la palabra de Dios, y ella sola se encarga de llegar a donde casi no puede, a donde tiene el poder para llegar, hasta lo más profundo del ser humano. Amén. Termino con una paráfrasis y nos vamos a un receso. Timoteo, debes conocer y entender que vendrán tiempos peligrosos, difíciles, feroces, duros, Timoteo. Porque entrarán en la iglesia hombres que parecerán que son de Dios. Tendrán la apariencia, pero no lo son.
A estos, evítalos, recházalos. Usa la mejor arma que tenemos, Timoteo, que es la palabra de Dios. Esta es poderosa, es la única que tiene el poder para derribar las ideas y los pensamientos humanos. Trabaja duro, cava hondo desde la raíz y túmbalos, derríbalos. Toda estrategia, plan humano y todo aquello que se quiera elevar por encima de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios, todo aquello que contradiga la verdad de Dios, subyúgala, Timoteo, ponla bajo control, controla, pon bajo esa sujeción todo pensamiento, todo plan humano, sujétalos a la obediencia a Cristo y su palabra, porque Timoteo, la palabra es la única que tiene la vida de Dios, es la única que es eficaz para dar resultados que Dios pide, dar fruto. Porque la palabra es más cortante que toda espada, Timoteo. Esta tiene el poder de penetrar y dividir entre lo que son tus rollos. Bueno, ya eso es un rollo mío. Lo que son tus pensamientos, ideas. Cómo me molesta a mí cuando me preguntan, ¿cuál es tu visión? ¿Mi qué? Mi visión. ¿Cuál es mi visión? Yo les respondo, pues es que yo no tengo visión mía, yo tengo la visión de Dios. Este que es muy espiritual. No, yo no me creo espiritual. ¿Cómo que mi visión? ¿A quién le importa mi triste visión? Ya ni veo, es más. Yo puedo tener una visión que viene de la carne, ¿sí o no? ¿Han oído esos que dicen, Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio? ¿Han oído eso? ¿Quién quiere tu ministerio? Yo no. Ni lo necesito. El de la carne. El del espíritu sí. ¿Me entendieron? Entonces Timoteo, toma esa palabra. Es la única que va a hacer. Predícala a tiempo y fuera de tiempo. Redargúyele, repréndele, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de falsos maestros. Timoteo, son tiempos peligrosos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque la advertencia está en la Biblia, Señor. No podemos decir que no hay nada ahí. Nos has dado lo más poderoso, que es la palabra. Nos has dado lo más maravilloso, Señor, para hacer la guerra. Hay una guerra. El enemigo hace estrategias. Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. Y maquinaciones, hermanos, son ideas.